Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Bueno, pues concluyó la fiesta de la Navidad y bueno, todo ese periodo de vacaciones y estamos de nuevo con toda la programación habitual en la radio de la Universidad de Salamanca, una programación que, como saben los que nos siguen habitualmente, incluye el programa de reseñas literarias de Alberto Sansegundo, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año a todo el mundo, a todos nuestros oyentes. Y efectivamente volvemos al tajo, digamos, ¿no? A la rutina. Es un poco excesivo porque el tajo va asociado a sacrificio, a sufrimiento, y esto es extraordinariamente placentero. Pero bueno, en cualquier caso sí volvemos al trabajo. Quienes nos dedicamos a la docencia, pues estamos ya en danza desde el lunes. Y bueno, la recomendación de hoy tiene que ver con ese reinicio, digamos, esa recuperación del ritmo académico. Tiene que ver de manera indirecta, luego lo veremos, ¿no? He pensado, pero no lo he resuelto todavía, hacer un breve ciclo de un par de programas, el de hoy y el de la semana que viene, pero no estoy muy seguro que vaya a salir el de la semana que viene, el que tengo ahora pensado, ¿no? Dedicado precisamente a esto, ¿no? Los estudiantes recuperan su ritmo escolar y, bueno, he pensado en un par de libros, de manera más central, el de la semana que viene, si es que efectivamente me decido a sacarlo, de un modo un poco más lateral hoy, libros que tienen que ver de algún modo con la educación, con la escuela, como digo, de manera directa o, como en el caso de hoy, de un modo un poco más tangencial, aunque, como verás en cuanto hablemos de él, con una conexión también con el mundo educativo muy clara. Muy bien, que se enteren que ya no hay vacaciones. Sí, sí. Para quien todavía no lo sepa, se acabaron las vacaciones. Bueno, ¿y cuál va a ser esa propuesta, Alberto? Bueno, el libro de hoy es muy interesante y incide el tema de fondo en una de los, digamos, leitmotivs recurrentes en mi vida profesional, pero también en mi vida personal en los últimos años. El valor de la atención es el libro que hoy quiero comentar, con un subtítulo muy significativo: ¿Por qué nos la robaron y cómo recuperarla?, escrito por Johan Hari, ahora hablaremos de él, y presentado por el sello Península, que es uno de los muchos sellos que dependen de la editorial Planeta, ¿no? Que, bueno, sabes que Planeta ha ido comprando diferentes editoriales autónomas en su momento y que ahora pertenecen al mismo sello. La traducción es de Juanjo Estrella González. Y bueno, es curioso también, el nombre original del libro en la edición norteamericana realmente se llamó Stolen Focus: Why You Can't Pay Attention, que no está realmente tan centrado en el mundo de la educación como decía, ¿no? Pero sí tiene una cierta repercusión, ¿no? Porque en el fondo la tesis, por resumir muchísimo, sería: la vida, no solo la educación, yo digo, arrimo el asco a mi sardina de profesor, digo especialmente la educación, pero el título la idea es más general: la vida en la era de la distracción, ¿no? Entonces, bueno, como ves, un tema extraordinariamente oportuno, dado el momento, los años en los que estamos, sobre todo ahora, al final, ¿no? Con el desarrollo tecnológico, nuestros jóvenes, y no solo nuestros jóvenes, los adultos también, enganchados permanentemente a los dispositivos electrónicos, y desde mi punto de vista es una de las cuestiones más... Y a la vez aburridos, Alberto, que yo creo que también es un fenómeno que se está dando cada vez de manera más general, cada vez más dispersos y cada vez, yo creo, más aburridos. Sí, son dos buenas palabras, ¿no? Dispersión y aburrimiento. Dispersión es evidente, está aquí, claro, esta idea, ¿no? La idea de la pérdida de concentración, la pérdida de atención, claro, pero es un corolario casi natural, ¿no? El hecho del aburrimiento, ¿no? Porque como veremos, como ya hemos visto otras veces, ¿no? En libros similares que he traído, ¿no? Como la finalidad última de estos dispositivos electrónicos o de las plataformas es hacer dinero, y eso se consigue captando la atención permanente el usuario, y para conseguir captar esa atención hay que estar permanentemente también estimulándolo. Hay un momento en que ya no hay estímulo que te seduzca, por lo tanto el paso siguiente, insisto, casi un corolario natural, es que genera hastío, genera desinterés, genera apatía, genera aburrimiento, efectivamente. Es muy interesante, insisto, es un libro altamente recomendable, hay muchísimas
Me comentabas antes de empezar que hoy en el programa de hoy quizás sea más breve, no tenemos tanto tiempo. Hay infinidad de mis notas de lectura de este libro son centenares realmente. Infinidad de temas, subtemas, ideas, pinceladas muy atractivas. Quiero empezar, no obstante, hablando de Johann Hari, nacido en Glasgow en 1979, de padre suizo y madre escocesa. De hecho, en el libro hay anécdotas de su infancia. Es un divulgador muy popular y muy controvertido, y quiero referirme a ambas vertientes, ¿no? Tiene una extraordinaria, en lo popular, difusión, reconocimiento en todo el mundo, con muchísimas, a muchos idiomas, traducciones de sus libros, habiendo ganado muchísimos premios también, colaborador de las principales cabeceras periodísticas del mundo, The Independent, The Huffington Post, The New York Times, The Guardian, Cyclist Times, Le Monde, El País. Su trabajo, que es conocido en España también, yo no lo conocía, el primer libro que leo de él es este, ¿no? Tiene un éxito de ventas que es Tras el Grito, trabajo centrado en el mundo de la depresión y de las drogas, que fue llevado al cine, bueno, se publicó en Planeta también en 2015, y fue llevado al cine en una película, bueno, que tuvo una cierta repercusión, con una banda sonora estupenda, Los Estados Unidos contra Billie Holiday, que es una especie de biografía rara, digamos, de Billie Holiday, ¿no? Luego otro libro publicado en Capitán Swing en España en el año 2020 se llama Conexiones Perdidas, que gira también sobre la depresión y la ansiedad. Y yo no los he leído ninguno de los dos, pero por las notas editoriales de ambos libros sí que parece que hay una coincidencia con El valor de la atención, más de una coincidencia, ¿no? Por un lado, el hecho de que hay una voluntad por parte del autor de agotar un tema, aquel sobre el que centra su estudio, por tanto, libros extraordinariamente documentados, buscando información aquí y allá, analizando causas y efectos de los fenómenos que analiza. Luego siempre hay, al parecer, en los dos libros anteriores, en este que comento hoy, sin duda, una conexión entre el objeto de su ensayo y su propia experiencia personal, que acaba funcionando como una especie de desencadenante de la obra. Hay también en común, al parecer, entre los dos anteriores y este de ahora, viajes por el mundo entero para entrevistarse con científicos, expertos, catedráticos, investigadores en el tema sobre el que centra su análisis. Y luego también hay una voluntad muy clara de, digamos, de presentarse como desmitificador, como alguien que va en contra de las corrientes dominantes, que digamos, nos muestra la vaciedad de ciertas ideas preconcebidas, constatando, y esa es una frase que se dice en la nota que da Planeta para comentar el libro, la disparidad asombrosa entre lo que nos han transmitido y lo que en realidad sucede. Entonces esa es la parte popular, la parte de alguien con muchísima difusión y conocida. La parte controvertida, y esto hay que avisarlo para el que vaya a acercarse al libro, al que se decida a comprar el libro y leerlo, es que tiene una carrera profesional, Johann Hari, muy controvertida, muy conflictiva, llena de polémicas, con acusaciones de plagio, con críticas por insuficiente documentación, por invención de datos, por citas erróneas, por tergiversación de las fuentes de sus obras. Como veis, no es una presentación lo más adecuada para un libro que se pretende solvente, ¿no? Tiene denuncias sobre prácticas fraudulentas, al parecer editó en la Wikipedia entradas difamatorias contra colegas que previamente lo habían criticado a él, habían criticado su trayectoria profesional. Lo suspendió de Independent, lo suspendió de su colaboración en el medio por un proceder poco ético. Y esto es interesante, evidentemente, si efectivamente todo eso es constatable, casi es disuasoria, hace disuasoria la lectura, pero es interesante porque Johann Hari es muy consciente de que esa trayectoria le precede, ¿no? Y entonces, en la introducción y a lo largo del libro, está trufando su narración de infinidad de referencias, digamos, de excusatios non petitas, ¿no? Entonces hay una nota previa incluso a la introducción del libro, en donde dice: publico los audios de todas las personas a las que cito en este libro en la página web para que a medida que leáis el libro podáis seguir nuestras conversaciones. Y automáticamente hay un enlace en donde están todos los audios para que se vea que no está tergiversando nada, que efectivamente esas son las conversaciones que mantuvo con los expertos, ¿no? Luego hay un prólogo, más allá de esta nota introductoria, un prólogo de más de 30 páginas, en donde explica, obviamente, como en todos los prólogos, la génesis, la finalidad, la organización, la estructura de su libro, pero también cuenta
de nuevo, un aviso para navegantes, no es tonto. Johann Hari sabe que lo sabemos, ¿no? Es que sabemos su trayectoria, ¿no? Nos dice que, bueno, que ha leído un gran número de estudios científicos, que ha entrevistado a los mejores especialistas, sobre todo neurocientíficos y expertos en ciencias sociales, y dice, anticipa, que en algunos casos las tesis y las pruebas que él aporta son controvertidas, en otros casos que normalmente se ha basado en criterios que concitan el consenso científico más amplio. Pero dice literalmente, he construido mis conclusiones sobre las rocas firmes de sus conocimientos, ¿no? Pero dice también que hay algunas otras áreas en las que él entra, en donde, bueno, solo un puñado de científicos bueno, se sostiene unas tesis más o menos convincentes, ¿no? E incluso adelanta que hay ciertos temas de los que él habla en el libro que reputados científicos discrepan abiertamente de lo que supuestamente está ocurriendo en realidad. Ya, pero Hay una es que especie... son temas muy novedosos, Alberto. También es imposible, ¿no? Que en muchos casos haya ya doctrinas científicas verdaderamente constituidas, asentadas y que sean ciertas. Son temas muy novedosos. Claro, fíjate otro ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? En donde, por un lado, tenemos a los apocalípticos que nos hablan de las catástrofes que van a venir en todos los ámbitos como consecuencia de la inteligencia artificial y, por el contrario, tesis distantes, opuestas realmente a estas, ¿no? Y efectivamente, la cercanía en el tiempo hace que todavía no se haya podido consolidar una, como dices, una doctrina, digamos, sólida, ¿no? En ese sentido. Bueno, en cualquier caso, él dice que él tiene también, él estudió políticas en la Universidad de Cambridge y que, por tanto, lo dice literalmente, tiene una formación rigurosa que me preparó, la que recibió en sus estudios, para la lectura de la clase de estudios que publican esos especialistas y para la interpretación de las pruebas que aportan, así como para formular preguntas pertinentes en relación con ellas, ¿no? Fíjate, quiero leer un último párrafo de esta introducción. Dice, siempre he intentado acercarme a ese proceso la investigación con humildad. Yo no soy experto en ninguna de las cuestiones, soy periodista. Entro en contacto con expertos y pongo a prueba sus conocimientos y los explico lo mejor que sé. Si el lector desea conocer con más detalle esos debates, profundizo mucho más en las pruebas, en las más de 400 notas que he incluido en la página web del libro y en las que se abordan los más de 200 estudios científicos que me han servido de base para la elaboración del presente trabajo. En ocasiones, también he recurrido a mis propias experiencias para ayudar a explicar lo que he aprendido. Mis anécdotas individuales, claro está, no constituyen ninguna prueba científica, pero cuentan algo más sencillo. ¿Por qué me interesaba tanto conocer las respuestas a esas preguntas? Por tanto, bueno, aviso por parte del escritor a los lectores y aviso por mi parte a quienes se puedan interesar por el entusiasmo, porque a mí me ha entusiasmado el libro, ¿no? Por el entusiasmo que voy a transmitir hacia el libro y se decidan a comprarlo también, ¿no? Que sepan que algunas de las cuestiones que nos plantean pueden ser puestas en solfa por expertos y por el propio lector en cualquier caso. Pero apuntabas que siempre hay como algo personal, ¿no? Que es el que le empuja a Sí, escribir y supongo que en este caso también ha sucedido, ¿no? claro, hay cosas personales, sobre todo, por ejemplo, ya el desencadenante. Pero el desencadenante es muy curioso, ¿no? Y es una experiencia que muchos tenemos, obviamente salvando las distancias y las coordenadas en las que se mueve el autor. El desencadenante se retrotrae, nos cuenta en los primeros capítulos Johann Hari, a 10 años antes de la experiencia que va a provocar la escritura. Adam, ahijado del escritor, del autor, solo 9 años, tenía, de pequeño, con esa edad, una pasión enloquecida por Elvis Presley. Entonces, bueno, con 9 años se pasaba el día reproduciendo voz en grito el rock de la cárcel, moviendo las caderas, imitando los gorgoritos de su ídolo. Y bueno, el padrino alentaba esa fascinación por su ídolo, pues cantando a dúo con él Blue Moon, que obviamente va a ser la opción musical de hoy. Bueno, con una complicidad ahijado-padrino. Y en virtud de esa complicidad, Harry le dijo a su sobrino que algún día lo llevaría a Graceland. Graceland, el gran digamos, el ámbito por excelencia del templo de la religión Elvis Presleyana, vamos a llamarla así, ¿no? Bueno, 10 años después, nos dice Harry, Adam se encontraba perdido. Voy a leer al pie de la letra lo que comentan. Había abandonado los estudios a los 15 años y se pasaba casi todas las horas del día en casa, ausente, pasando de pantalla en pantalla del móvil, con sus visitas interminables a WhatsApp y Facebook, al iPad, en el que alternaba YouTube con porno.
En ciertos momentos aún veía en él rastros del niño alegre que cantaba Viva Las Vegas, pero era como si esa persona se hubiera descompuesto en fragmentos desconectados entre sí. Le costaba Un apunte solamente, Alberto, pero este es el caso de muchísimas personas y de muchísimos jóvenes y incluso de personas adultas que tienen que luchar cada día para no entrar en esa espiral. Es que casi es una lucha la que hay que llevar a cabo todos los días. Ese es el interés del libro, el que hoy día pueden reconocerse muchos jóvenes y muchos adultos. Sigo, le costaba, decía, de su sobrino, de su ahijado, mantener un tema de conversación más allá de unos pocos minutos, y o bien regresaba a alguna de sus pantallas o bien cambiaba de asunto. Parecía moverse a la velocidad de Snapchat, habitar en un lugar en el que no podía alcanzarle nada que se estuviera quieto o fuera serio. Era inteligente, buena persona, amable, pero parecía como si su mente no pudiera fijar nada. Bueno, como acabas de contar, Johan reconoce en esa desidia, en esa fragmentación, en esa conversión de un niño entusiasta, alborozado, vivo, en un fantasma, en un zombie, ensimismado, distraído, reconoce en eso, en esa situación, los síntomas de un fenómeno que también le afecta a él mismo y así como a gran parte de la población del mundo desarrollado. La sensación de que, bueno, como acabo de leer, ¿no? La incapacidad para concentrarse y para prestar atención hace que todo se vaya desmoronando y resquebrajando. De manera que 10 años después de ese niño que cantaba a Elvis Presley, Johan Hari tomó una primera decisión que es, bueno, vámonos a Graceland, le dice a su ahijado, con la intención de revivir a aquel niño vivo, ¿no? Aquel espíritu ilusionado. El niño, el chico ya, anestesiado, en su pantalla infinita, le contesta, ¿lo dices en serio? Y el padrino le dice, sí, pero con una condición. Yo pagaré un viaje de más de 6.000 kilómetros, iremos a Memphis, iremos a Nueva Orleans, iremos por todo el sur, por donde tú quieras, pero no podré hacerlo si cuando lleguemos a los sitios no vas a hacer nada más que mirar el móvil. Tienes que prometerme que lo tendrás desconectado de día, que te conectarás solo por la noche y, por tanto, que debemos regresar a la realidad. Debemos volver a conectar con algo que nos importa. Bueno, aprovecho también para poner ahí también otra notita, ¿no? En el día en el que muchos colegios en nuestro país también han prohibido los móviles, ¿no? En algunas comunidades autónomas. Insisto, claro, que es que la cuestión es de extraordinaria actualidad, no solamente por los móviles, la idea de la atención. Ahora entraremos en la tesis del libro, todavía en su desencadenante. Bueno, pues la experiencia no sale bien. Y no sale bien tanto desde el punto de vista externo, porque en cuanto llegan a Memphis lo que se encuentran es un mundo hecho también de electrónica, pero de pronto llegan a las puertas de Graceland y lo primero que les dan es unos auriculares y un iPad, por tanto ya no hay contacto con gente, sino que bueno, el iPad te va explicando lo que tiene que hacer, se desencanta por las hordas de turistas enganchados a los artefactos, dice que los observa y ve que no miran las cosas, sino que están atentos a lo que les cuenta el aparatito. Y bueno, no solamente desde el punto de vista externo el fenómeno fracasa, el proceso fracasa, sino que fracasa sobre todo desde el punto de vista interno de la subjetividad del niño. El niño es incapaz. Y entonces, bueno, el padrino le dice, pero bueno, hemos venido hasta aquí, ¿para qué? Para que sigas envuelto en tu burbuja. Me había llevado lejos a Adán para huir de nuestra incapacidad para concentrarnos y lo que descubrí fue que no había escapatoria porque ese problema estaba en todas partes. Bueno, Graceland y ese fallido viaje a Memphis es el punto de partida del libro. A partir de ahí hay una primera etapa en donde el propio autor decide desconectar. Empezar él. Se da cuenta también, una experiencia personal, que se pasa un día 3 horas empezando a leer las primeras páginas de una novela, pero no es capaz de avanzar porque no se ha enterado de nada y tiene que volver a empezar de nuevo, perdiéndose en sus pensamientos, distraído, incapaz de concentrarse. Y dice, no puedo seguir así. Y bueno, aparte, fenómenos cuando viaja como turista, dice, nos cuenta, está en Islandia, y en Islandia hay la Laguna Azul, que es un lago de aguas termales, bellísimo, todo el mundo metido en el lago haciéndose selfies, París y la Gioconda en el Louvre, y lo mismo, nadie lo ve. Tenemos un ejemplo de estas navidades recientes, ¿no? En este sentido, no sé si has visto el vídeo del fin de año en la Torre Eiffel, en donde hay una masa incontable de ciudadanos haciendo con su móvil, haciendo la foto de la torre en vez de estar mirando la torre, ¿no? Bueno, ese fenómeno, toda esa conjunción de circunstancias dicen, bueno, hay que cambiar. ¿Y cómo hay que cambiar? Pues destierra el móvil de su vida,
reserva una habitación en una playa en Provincetown, en la costa atlántica, a hora y media en ferry de Boston, y se anima a una desconexión digital extrema durante 3 meses. No lleva un portátil, un móvil inteligente, lleva un teléfono, un móvil que es solo teléfono, no tiene, lleva ordenador pero sin conexión a internet. Y bueno, lo que constata después de su experiencia, que efectivamente es liberadora de entrada, es que, bueno, sí, le permite analizar las causas y los efectos del fenómeno, pero se da cuenta de que una solución individual al problema es absolutamente No la hay. imposible. Porque al cabo de un tiempo tienes que reanudar el vínculo, digamos, con la realidad y por tanto eso es una batalla perdida. Y entonces a partir de ahí empieza a investigar cómo, de verdad, empieza realmente su investigación. La primera parte ha sido una introspección a lo largo de estos 3 meses, viendo qué es lo que le está pasando, cómo se adapta a una vida sin móvil, pero empieza su investigación y se recorre el mundo. Viaja durante 3 años, se hace cuenta él, unos 50.000 kilómetros, viaja desde Miami hasta Moscú, desde Montreal hasta Melbourne, buscando respuestas a ese se reúne con científicos, entrevista a más de 250 expertos. Como decía al principio, todo eso está en los audios que deja en su página web. Lee infinidad de estudios sobre la materia. Esto aparece en el libro, hay más de 40 páginas con centenares de notas sobre la cuestión. Y bueno, a partir de ahí construye su libro, El valor de la atención, que es un libro cuya tesis es, en definitiva, estamos en este momento en una situación muy, muy complicada con respecto a que se está produciendo un cambio realmente en ciertos valores fundamentales de nuestras vidas, y bueno, merece la pena recuperar la atención. Recuerda que el subtítulo era ¿Por qué nos la robaron la atención y cómo recuperarla? Por 3 razones fundamentales. Razones espurias, Sí, seguramente, ¿no? bueno, Económicas, fundamentalmente, suponemos. ¿perdón? Las razones de por qué nos robaron la atención, supongo que la No, bueno, economía, no. Yo me centro fundamentalmente en las razones, evidentemente razones económicas, toda la idea de las plataformas, etcétera, la economía de la atención, pero no las razones por las que merece la pena recuperar, por claro. las que debemos dar importancia al asunto de verdad, no más allá de una anécdota. Oye, que cada vez me concentro menos, oye, que estoy enganchado al móvil. Mis alumnos, cuando les pregunto, de esto creo que ya hemos hablado alguna vez, confiesan estar entre 6 y 7 horas diarias conectados. Sí. Pero 6 o 7 horas no sería problemático si fueran fecundas, pero son estériles. Fecundas no quiere decir útiles desde la lógica de un profesor cebolleta, abuelo cebolleta, ¿no? Desde la lógica de ellos. Has hecho algo, has aprendido algo que te ha servido en esas 6 horas. Piensa en esas 6 horas ocupadas en algo de interés, no interés con lógica de profesor adulto, ¿no? Interés de joven. Aprender a jugar al bádminton, qué sé yo, convertirte en experto en filatelia, lo que sea, pero algo que de verdad te toque realmente el alma, ¿no? Bueno, 3 razones fundamentales. Una es que vivimos en este momento la pérdida de atención, las permanentes distracciones nos proporcionan una vida mermada, que nuestra actividad constante se vea interrumpida por avisos de WhatsApp, por correos electrónicos, por actualizaciones de Facebook, por consultas permanentes en Internet, nos hace estar perdiendo un tiempo valioso. Perdiendo un tiempo valioso de una manera redundante, porque en tanto que se pierde, todo tiempo que se pierde por sí mismo es valioso, ¿no? Hemos dejado de hacer otras cosas que podrían ser interesantes. Es un tiempo que ya nunca más va a volver y en ese sentido, por lo tanto, valioso, ¿no? Estamos limitando gravemente las posibilidades de sacar adelante cualquier otra actividad que de verdad nos esté interesando, porque la opción de estar hiperconectados no es una opción consciente, es una opción sometida, realmente, de sumisión. Perdemos la vida. Primera razón por la que merece la pena desconectar, digamos. Hay un segundo lugar. Desconectar no quiere decir prescindir del móvil necesariamente. Ahora hablaremos de algunas de las estrategias que nos plantean. En segundo lugar, la segunda razón es la dimensión colectiva o la imposibilidad para el pensamiento profundo. Y la imposibilidad para el pensamiento profundo es grave a título individual, pero grave sobre todo a título colectivo, ¿no? Porque los grandes problemas que van a surgir en los próximos, que están surgiendo ya, o que van a condicionar la vida social en los próximos 40, 50 años, cambio climático, demografía, pandemias, guerras, evolución descontrolada de la tecnología, desigualdades, inmigración, populismos, crisis del estado del bienestar, requieren de los ciudadanos respuestas consistentes, respuestas rigurosas, requieren investigaciones serias, requieren consensos basados en la racionalidad, en la reflexión, en el buen juicio, ¿no? Y esto
lo estamos perdiendo como consecuencia. Estamos en un mundo contrario a la profundidad, al rigor, a la sensatez. Estamos en el mundo fragmentario, disperso, superficial, al que nos está llevando la actual dependencia digital. Y luego hay una tercera razón relativamente optimista, ¿no? Que es que realmente solo si somos conscientes a fondo de lo que está ocurriendo, de esta especie de panorama que parece apocalíptico, podremos revertirlo. Porque si nos mantenemos en una inercia ignorante, pues probablemente llegue un momento en que no sea posible darle la vuelta a una situación bueno, que incluso desde determinados frentes se nos vende como inexorable, ¿no? Como, bueno, es el signo de los tiempos, las cosas son así y no hay más remedio. Entonces, bueno, con profundidad, con rigor, sin que haya, por otro lado, seriedad austera, sino que hay humor, hay anécdotas personales, etc. Johann Hari analiza las 12 causas de todo tipo, individuales y colectivas, pero también en diferentes ámbitos, laboral, medioambiental, nutricional, educativo, claro, y político, porque todo esto tiene que ver en el fondo con el funcionamiento de la democracia, en tanto que la democracia quiere gente, ciudadanos. Participación. Claro, participación informada, ¿no? De ciudadanos conscientes, críticos, y todo eso se pierde en cuanto que estamos envueltos en una nebulosa tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, entonces analiza las 12 causas entonces, de todos estos frentes de la casi universal pérdida de atención que se produce. Se hacen 14 capítulos, porque algunas de las causas se estudian 2 capítulos y otras, en cambio, son concentradas, y se estudian pues, prácticamente todas las vertientes posibles del problema. En un estudio que a mi juicio es apasionante, yo he hablado antes del entusiasmo, ¿no? Es que efectivamente, independientemente de que haya algunas que son controvertidas y algunas propuestas que son controvertidas, a mí me parece extraordinariamente interesante, aunque solo fuera para suscitar la reflexión del lector, ¿no? Para llamar la atención sobre un asunto que te haga reflexionar, bien sea para compartir las tesis del autor, bien sea para discrepar de ellas, o bien sea para algunos compartirlas y otras no estar de acuerdo y plantear objeciones. Entonces, bueno, no sé cómo andamos de tiempo en el sentido de que yo pueda citar. Andamos todavía un poquito bien y además decías que él afirma, ¿no? Que no es un proceso inexorable, sino que se puede cambiar de rumbo, ¿no? Sí, se puede cambiar y entonces, bueno, hay que ser conscientes y sobre todo en los dos planos. Hay una primera parte de estos capítulos, yo diría que quizás 7 capítulos iniciales, la mitad del libro, que se centra en los aspectos individuales del asunto, y luego hay otra parte final a los aspectos colectivos, el cambio colectivo, porque como anticipa, el cambio individual es imposible. Sí que hay estrategias de cambio individual, tú puedes luchar contra ti mismo para superar la adicción, digamos, pero eso no sirve de nada porque los mensajes que envía el mundo es decir, el mundo conspira contra cualquier voluntad individual que haya de resistirse vamos a decirlo así, a la droga, ¿no? Entonces, hay una segunda parte, los últimos 5 capítulos, que fundamentalmente se centra en causas colectivas. En primer lugar, por ejemplo, se analiza en el primer frente, en el primer capítulo, el aumento de la velocidad a la que transcurre el mundo y la vida en nuestros días. Por cierto, el libro está lleno de datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la velocidad, voy a leer algunos sobrecogedores realmente. El estadounidense en medio se pasa al teléfono 3 horas y 15 minutos al día. Toca su dispositivo 2.617 veces en 24 horas. El tiempo que un tema se mantenía entre los 50 más comentados en Twitter, trending topic en definitiva, era en 2013 17 horas y media. Pero en 2016 ya había bajado a 11 horas con 9. La información que recibía de media una persona a lo largo de todos los medios existentes en su momento, año 86, televisión, radio y libros, equivalía más o menos a la contenida en 40 periódicos de información convencionales. Ya en 2017 eran 174 periódicos diarios. La información, la avalancha de información que recibimos en ese tiempo. La gente habla significativamente más deprisa hoy que en la década de los 50. Bueno, yo sigo hablando igual de deprisa hoy que en la década de los 50. Pero bueno, los andaluces también. Vaya más, ¿no? Caminamos un 10% más rápido. Un trabajador estadounidense se distrae aproximadamente una vez cada 3 minutos. El oficinista medio en Estados Unidos pasa el 40% de su jornada, de media, claro, enfrascado en multitareas.
En las oficinas, la gente que trabaja en oficinas, no llega a disponer nunca de una hora de trabajo sin interrupciones, cifra que se reduce a 28 minutos para los directores ejecutivos de las grandes empresas. En el terreno que me afecta, la educación, ¿no? Los resultados de los alumnos universitarios en pruebas, experimentos hechos con su teléfono conectado y, por tanto, recibiendo mensajes en el móvil, aunque no los leyeran, fueron de media entre un 20 y un 30% peores de los que llevaron a cabo los test sin interrupciones. El mero hecho de recibir correos y llamadas causa cuenta una caída del coeficiente intelectual de 10 puntos de media entre muchas otras elocuentes cifras, ¿no? El incremento del volumen de información desmesurado que recibimos, la rapidez y la velocidad con la que se suceden los estímulos, la constante alternancia de tareas, la sensación de aceleración que nos envuelve por todas partes. Hemos hablado aquí otras veces de este síndrome, el FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a estar perdiéndote cosas, ¿no? Limitan la comprensión, dificultan la capacidad de confrontar la complejidad, aumenta la incapacidad para concentrarse, fomentan la comisión de errores en todos los ámbitos, disminuyen nuestra creatividad y penalizan nuestra memoria. Hemos creado en nuestra cultura, dice Haring, una tormenta perfecta de degradación cognitiva como resultado de la distracción. De hecho, Es ya muy interesante. lo habíamos comentado ya en algún programa de estos tuyos, Alberto, que hay ya estudios que dicen que esa capacidad cognitiva que ha disminuido. Hay ya estudios que así lo dicen. Claro, claro, no, todo esto está basado en estudios, ¿no? El texto que él luego construye se hace sobre la base de estas entrevistas, estas lecturas, los textos. Efectivamente, todo esto tiene una base controvertida en algunas ocasiones porque las opiniones de los científicos sobre algunos de los temas no son todas, no van todas en la misma dirección a veces. Pero es evidente, aparte, bueno, no vale equiparar a un argumento científico la experiencia personal, pero la experiencia personal, yo lo hemos hablado aquí en ocasiones, ¿no? Muchas veces fuera del programa, pero en el programa también, de los alumnos, ¿no? Es decir, cuando tu referente es 15 segundos de TikTok, todo lo que supere 2 minutos ya es tedioso. Una película de hora y media no la aguanta nadie seguido. Nadie. Es un poco triste, ¿no? El panorama, Alberto, que yo creo que es un panorama real. Yo creo que es real eso. Es un poco triste, ¿no? Que en lugar de ser cada vez más inteligentes, más listos, mejores, en definitiva, que sea todo lo contrario, ¿no? Que cada vez vayamos a peor. Es muy triste. Es evidente, y en el ámbito de los, bueno, yo trato con jóvenes, claro, en el ámbito educativo lo ves clarísimamente, ¿no? La incapacidad para mantener la atención durante mucho tiempo y cómo la idea de aburrimiento, de tedio, O conversaciones coherentes, algunas sí, veces, sí, incluso sí, sí. conversaciones coherentes. Están permanentemente atentos a que ha entrado un WhatsApp, a mirar, estás disperso absolutamente, ¿no? Y digo, por ejemplo, yo a mis alumnos en los exámenes les pongo siempre, claro, mi mundo académico es muy particular, es un mundo relacionado con el ámbito laboral y por tanto la prensa cotidiana está llena de referencias, el salario mínimo, si vas a bajar la jornada de trabajo, si hay un ERE en no sé dónde. Por tanto, mis exámenes siempre tienen partes de comentarios de texto, ¿no? Yo noto como un comentario de texto, es decir, una noticia de prensa extraída de una cara de un periódico, una hoja de un periódico, es ya muy larga. Yo mismo me freno a la hora de elegir. Tiene que ser algo mucho más concentrado, mucho más sintético, porque algo que tenga, no sé qué decir, 3.000 palabras, ya es, bueno, solo hecho ya de que miramos las cosas de esta manera, ¿no? Un artículo de 3.000 palabras, una página de web en donde entras y dicen, me estás leyendo algo acerca del último libro del valor de la atención y lo primero que pone en la página es tiempo de lectura, 7 minutos, ¿no? Sí. Todo esto, esta cuantificación es optimización, suena a Taylor, ¿no? Y a Ford y a esa cosa productivista de que hay que aprovechar el tiempo porque los estímulos son de tal calibre que no te puedes permitir el lujo de estar leyendo durante una hora. También hay estudios, lo hemos hablado aquí también en ocasiones, ¿no? Del ISBN, ¿no? De cómo la extensión media de las obras de ficción se ha ido reduciendo en los últimos años, ¿no? Hay otra cosa que yo comento, otro dato muy significativo que yo comentaba ya desde hace 10 o 12, que es cuando tuve noticia del estudio, un estudio del departamento de teoría, un departamento de teoría musical de una universidad norteamericana, pero yo he visto otro similar hace unos días, este del que hablo es de hace 10 años o así, que estudia el tiempo, estudia 300 hits, grandes éxitos musicales de los últimos 25 años, desde, creo recordar que era, no me acuerdo muy bien, 1986 o de 1990 a 2015 o algo así. El estudio ocupaba esos 25 años. Y es muy curioso porque el tiempo que tarda en entrar
en el tema musical, en entrar, diríamos, el estribillo, lo que se va a repetir, aquello en donde nos reconocemos, ¿no? Ha bajado extraordinariamente. En los años 80 tardaba a lo mejor 40 segundos, ¿no? Una media. Es decir, bueno, se iba construyendo la atmósfera que luego iba a dar lugar al estribillo. Ahora no hay paciencia para ello. Ahora a los 5 segundos ya estás cantando lo fundamental. Por supuesto, nada que no tienen lugar hoy día, no tienen cabida discos como los clásicos de Pink Floyd o de Genesis o de Jethro Tull, que eran grandes obras, cambiabas la cara del disco de 25 minutos cada cara. Esto es impensable. Ahora son cancioncitas de 2 minutos, de 2 minutos y medio. Y todo ello está vinculado a la misma idea. Incapacidad de atender. Porque si estás acostumbrado a 2 minutos, en cuanto algo dura 5 minutos, te Ya te resulta pesa, tedioso. ya no puedes. Pasas a otra pantalla, ¿no? Y bueno, aquí habla de eso, del scroll infinito, ¿no? El scroll infinito como uno de los males de la humanidad, digamos, ¿no? Estás permanentemente enganchado y te has dado cuenta de que han pasado 2 horas y ¿qué has hecho? He visto vídeos de qué, de gatitos, de gente haciendo coreografías disparatadas en el cuarto de baño de su casa. Bueno, y a veces auténticas salvajadas también, ¿no? Claro que es que los estímulos también muchas veces pues dejan mucho que desear, ¿no? Todo lo que... Claro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, más allá de que los contenidos sean o no interesantes, es lo que está creando la capacidad, la fugacidad, lo efímero, la necesidad de estar permanentemente dopaminados, digamos, ¿no? Con chutes de dopamina en el cerebro que nos vuelvan, que nos, bueno, nos satisfagan, ¿no? Habla, por ejemplo, de otra de las causas, voy a comentar alguna en el tiempo que nos queda, ¿no? La mutilación de los estados de flujo. Es muy interesante porque cita a la gran autoridad de esta materia, de nombre impronunciable, origen georgiano, Mihaly Csikszentmihalyi, filósofo muy conocido, que ya acuñó hace años esta idea del estado de flujo. El estado de flujo, cualquiera sin llamarle de esa manera, se reconoce alguna vez en su vida esta especie de trance hipnótico, sobre todo el artista cuando está creando y de repente le pasan las horas y han pasado 3 días, no ha comido y sin embargo se ha visto envuelto en aquel estado de máxima concentración, de entrega profunda a una ocupación, en donde hay una especie de continuidad, de integración entre el sujeto y el objeto de su desempeño. Pierdes la conciencia del tiempo, olvidas los requerimientos del ego. Bueno, nuestra época es justo lo contrario de ese estado de flujo. El estado de flujo es el estado creativo, ¿no? El estado en el que realmente damos lo mejor de nosotros mismos. Nos olvidamos del yo para entregarnos a aquello, lo que sea, en un concierto de música, por supuesto en el amor también, ¿no? Pero en la lectura, claro, la lectura es mirar una pantalla, dice Mihaly, una de las actividades es la que proporciona de todas las actividades en la que participamos, la que proporciona una menor cantidad de flujo. Mientras que la lectura concentrada, es que es imposible. La lectura concentrada es imposible. Miras el móvil. Es verdad que con una excusa noble, yo por ejemplo en mi caso, una excusa noble es, veo una palabra que no entiendo y me voy al móvil, pero esa distracción del móvil te hace ver el correo o te hace ver Claro. ya has perdido 5 minutos. Y por cierto, está estudiado el tiempo que se tarda en recuperar la concentración, que son 20 minutos a lo mejor de media, la plena concentración en aquello que estabas haciendo cuando trabajabas, cuando leías, ¿no? Entonces, bueno, Harry, como cierra ese capítulo, nos dicen, podemos elegir entre la fragmentación o el flujo. Nos perjudica, al final nos perjudica a todos, no solamente Claro, escriben libros o a los profesores que dan clases, eso al final nos perjudica a todos, ¿no? Porque todos requerimos atención al final, ¿no? claro. Habla del cansancio, otra de las causas, el cansancio, aumento del cansancio físico y mental, el estrés, precisamente por la vida actual frenética, las jornadas interminables, la dedicación, el compromiso, las obligaciones que están limitando el tiempo de descanso. Fíjate que nos cuenta que en el último siglo, dato, el niño medio ha perdido 85 minutos de sueño cada noche. La pérdida de descanso, en definitiva. Otro dato significativo, la disminución o el aumento, mejor dicho, lo vemos desde otra lógica, del tiempo de exposición a la luz eléctrica. El 90% de los estadounidenses miran algún dispositivo electrónico que emite resplandor en la hora anterior a la de acostarse. En la actualidad estamos expuestos a una cantidad de luz artificial 10 veces superior
a la que recibía la gente hace apenas 50 años. Y obviamente eso tiene que ver con los ritmos biológicos, tiene que ver con infinidad de circunstancias que afectan a su desarrollo, a nuestro organismo. Pérdida también, como digo, capacidad de concentración, restricción de las posibilidades de acceder a todos los recursos neuronales de los que disponemos, etc. Desplome de la lectura sostenida, cuarta causa. Entonces se lee de manera sincopada, se lee discontinuo, se lee de manera intermitente, saltamos nerviosamente de una cosa a otra. Los libros, por el contrario, son, de nuevo cita a Csikszentmihalyi, los libros son una de las formas más simples y más comunes de flujo que la gente experimenta a lo largo de su vida, la lectura de libros. Experiencia asfixiada por nuestra cultura de la distracción constante, ¿no? Y eso, claro, se traduce luego en Twitter, afirmaciones simples, mensajes muy, muy resumiditos, lo único que te interesa es un lema para que la gente coincida y valide, le dé al like o lo retuitee. Dice Harry de manera, una prueba del humor, dice a propósito de Instagram, dice, en primer lugar, desde la perspectiva de Instagram, lo que importa es cómo nos vemos externamente. En segundo lugar, lo que importa es cómo nos vemos externamente. En tercer lugar, lo que importa es cómo nos vemos externamente. En cuarto lugar, lo importante es si a la gente le gusta cómo nos vemos externamente. Una descripción fantástica de este mundo de las redes. Los libros, por el contrario, ahí está la conexión con la democracia, ¿no? Nos dicen que la vida es compleja, que frente a la simplicidad del tweet, que para intentar entenderla hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle, bueno, sí, pensamientos con hondura, con rigor, que hay que reflexionar, que nos llevan a reflexionar sobre la vida de otras personas, a conocer experiencias ajenas, vivencias ajenas, planteamientos diferentes, visiones de la vida diferentes a las nuestras. No, es un tweet y el like. Y por tanto tengo 150.000 likes, lo que quiere decir, ¿likes a qué? ¿A un vídeo de gatitos? ¿A qué? ¿A una frase en donde estás mostrando el solomillo fantástico que te estás comiendo? Bueno, en definitiva, estoy simplificando, pero bueno, hay datos realmente abrumadores sobre el uso del tiempo en la cantidad de tiempo que nos absorben las pantallas, ¿no? Hay otra quinta causa que es muy ostensible, la vemos todos los días, ¿no? Que nos impide esta pérdida de atención, a dejar espacio para las divagaciones. De manera que estamos en la parada del autobús, estamos esperando un semáforo que se abra, mientras empieza la película o un espectáculo, o estamos en una conferencia y mientras no empieza el conferenciante, en la sala de espera del médico, en un viaje en tren, te metes en el metro, incluso mientras haces deporte o corres o paseas por la playa. Yo que paseo mucho por la playa cuando tengo ocasión en vacaciones, ves la cantidad de gente que está paseando por la playa con sus auriculares, pero dices, no quieres escuchar el mar. Claro, un topicazo, ¿no? Pero es cerrarte al mundo, ¿no? En definitiva. Entonces, bueno, no hay divagaciones y las grandes ideas surgen de ahí, surgen las grandes ideas y las ideas sin más, ¿no? De las ensoñaciones, de las errancias mentales, de la contemplación, de enredarte en pensamientos sin propósito, en cuando te dedicas a no hacer nada. Se nos habla de la red neuronal por defecto, que es la que se activa precisamente y es la que permite luego dar coherencia a otras cosas en las que hemos estado enfrascados, digamos, académicamente, racionalmente, la que permite que luego todo eso frague en alguna idea, en una conferencia, en el argumento que necesitamos para una tesis, para una clase, para un proyecto. Me dirás, estás hablando de trabajadores intelectuales, ¿no? Del ámbito del conocimiento, pero no para cualquiera, para descubrir algo, para que se te surja una idea que cambia tu vida o que te ofrece un ángulo distinto, novedoso. No hay lugar al ámbito. Todo el mundo necesita el intelecto, vamos. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? La capacidad de establecer asociaciones para que aflore la creatividad en todos los ámbitos, ¿no? Para poder tomar decisiones. Está muy estudiado, ¿no? Que hay que estudiar, trabajar, investigar sobre esas decisiones y en un momento determinado dejarlo vagar y que a lo largo del tiempo vayan aflorando el cerebro, esas redes neuronales por defecto, vayan quizá dándote el eureka que aparece. ¿Por qué tantos? En mi caso yo me encuentro reconocido en esa experiencia. Tienes ideas. A mí se me ocurren conferencias íntegras de pe a pa en la ducha. ¿Por qué el eureka de Arquímedes en la ducha? ¿Por qué? Porque has dejado pasar la noche. Ducha larga. No, bueno, se te ocurre la idea, es el fogonazo, ¿no? ¿Por qué? Porque has estado pensando racionalmente, con lápiz y papel, dándole vueltas, leyendo cosas durante mucho tiempo, pero luego la mente descansa durante la noche y ese descanso es lo que luego acaba permitiendo que el cerebro haga aflorar
evidentemente lo estoy formulando de una manera poco científica quizá, pero el fenómeno es ese, ¿no? Bueno, todo eso se pierde, ¿no? Entonces, bueno, estas 5 primeras causas, acaba encontrando que todas ellas tienen una coordenada, digamos, individual, y que por tanto cabe una respuesta individual, que es practicar la abstinencia de las redes de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues estableciéndote pautas, estableciendo calendarios, horarios, poniéndote limitaciones, aislando durante un tiempo, etc. Pero bueno, ese enfoque acaba Harry concluyendo que de echar la pelota sobre el tejado del individuo es reduccionista y limitado porque bueno, los cambios ambientales son los que verdaderamente marcan la diferencia. Entonces ahí es donde entra ya en lo colectivo. La causa sexta pues, nos habla de la tecnología, que está pensada para rastrear y para manipular. Bueno, es interesante que en estas semanas últimas Europa, bueno, se haya puesto de acuerdo en una regulación, bueno, somera de entrada, es muy complicado, pero una regulación sobre la inteligencia artificial, van a intentar ver fórmulas para que, bueno, estemos informados de cómo funcionan los algoritmos, cómo están pensados para el enganche permanente, cómo esas técnicas psicológicas de la persuasión que se estudiaron tradicionalmente y se utilizaron para la publicidad, ahora se han perfeccionado y se llevan al extremo bueno, pues estas plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de exigirnos o de promover nuestro engagement, nuestra permanente implicación, nuestro enganche en definitiva. Y el problema no es solo que estemos cediendo los datos, que es un problema muy claro, eso todos los problemas políticos del asunto, ¿no? La pérdida de intimidad. Ahora se está hablando, estos días veía yo en un telediario. Estafas, ¿no? Que también en estos días de Navidad también se ha hablado mucho de eso, ¿no? También para las estafas, un mal Claro, pero muy fíjate, evidente también, ¿no? De esa pérdida de los datos. pero fíjate ahora, por ejemplo, las tecnologías estas que en los aeropuertos con que pongas la huella dactilar. A partir de la huella dactilar es un dato muy peligroso. Es decir, porque no es que tú dejes tu nombre, tus preferencias cuando entras en Internet y te bombardean luego con aquello que estabas buscando. Es que en la huella digital está todo. Está, digamos, tu ADN. Eso sí que se puede rastrear todo acerca de ti. Y por tanto, imagínate una compañía de seguros que tenga acceso a esa información y que por tanto pueda saber a partir de ti si tienes más probabilidades o menos de contraer una determinada enfermedad y por tanto no te vayan a hacer la póliza de seguros o te vayan más cara, ¿no? Es decir, las consecuencias desde la dimensión colectiva, social, si quieres llamémosle política, son también muy grandes, ¿no? Sin ser catastrofista, ¿no? Simplemente siendo consciente de esto y que por tanto regulaciones, ahí está, ¿no? Parte de la tesis de Harry en esto, la necesidad de que haya regulaciones, ¿no? Fíjate que en relación con este enganche permanente, otro dato terrible, ¿no? Un niño estadounidense medio de entre 13 y 17 años envía un mensaje de texto cada 6 minutos. Cada 6 minutos de su tiempo despierto, sin contar, obviamente, el tiempo que está dormido. Entonces, claro, eso hace que estas compañías tengan unos perfiles de todos, tal cantidad de información que estamos dando, más individualizados, cada vez más precisos. Él habla del muñeco, hace referencia al muñeco de vudú. Hay como un muñeco de vudú que somos nosotros, el nosotros que hemos ido dejando en las plataformas. Ese muñeco de vudú es extraordinariamente manipulable. Pinchamos en un determinado sitio y reacciona sobre nosotros, ¿no? La información es tan exacta que predice cosas que a nosotros nos pueden parecer magia. Si nos da tiempo a leer un texto, el texto que voy a leer hoy tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, nos sorprendía hasta hace poco que si yo estoy buscando discos de Bruce Springsteen, durante semanas la red me bombardee con discos de Bruce Springsteen. Bueno, es más, luego un paso siguiente es que sorprende que estando hablando con un amigo acerca de, qué sé yo, los zapatos, las zapatillas de no sé qué, hablando con un amigo, sin el móvil por medio, sin embargo el móvil nos empieza a mandar información sobre las zapatillas de no sé qué. Pero es que la cantidad de datos que tienen sobre nosotros pueden predecir nuestro futuro, en tanto que funcionamos con esas pautas. Nuestro futuro médico, como hemos dicho, si se puede conseguir nuestro ADN, pero también el perfil es tan detallado que asusta, da vértigo realmente. De todo esto habla también en estos capítulos, ¿no? Habla del optimismo cruel. Y el optimismo cruel es creer que nosotros solos nos vamos a ser capaces de desenganchar. Por ejemplo, con tácticas como esperar 10 minutos cuando el impulso te lleva a consultar el teléfono, frenarte, practicar el control horario, como decíamos, modificar las notificaciones del teléfono para evitar interrupciones, borrar el mayor número posible de aplicaciones para que no... Pero bueno, esto no es un problema individual, hay otro tipo de fuentes y entonces, bueno, se estudian los procesos sociales
que lo que pretenden en último término es crear ansia. Entonces, bueno, ahí estudian ya en estos últimos capítulos cosas interesantes. El estrés, dimensión social, estrés, largas jornadas de trabajo basadas en la presencialidad muy poco productiva, las depresiones, aumento de la depresión, la mala alimentación, la obesidad derivada, consecuencia de todo esto, salud mental, claro, las cuestiones de suicidios en jóvenes también, la contaminación ambiental, porque este es un fenómeno que no se analiza habitualmente. Es decir, el tráfico que en este momento suponen las redes y la inteligencia artificial contamina extraordinariamente. Y por lo tanto, como se incremente de la manera que parece que va a incrementarse, va a plantear problemas de medio ambiente muy serios, muy serios. También, bueno, todas las cuestiones digamos, de salud mental relacionadas con la medicalización del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces da unos datos farmacológicos realmente estremecedores, ¿no? Del grado de dependencia de los fármacos en la población adulta en Estados Unidos, Bueno, las adicciones. y en nuestro país también, Y ¿no? En bueno, nuestro país España también. también se distingue por eso, yo Sí, creo. sí, 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 sí. Y luego, bueno, el confinamiento físico y el confinamiento psicológico. El confinamiento físico, estamos metidos en nuestra burbuja electrónica, y también el confinamiento psicológico con la dificultad para las relaciones, etc. Entonces, bueno, es tajante en este sentido. Pudo resultar en su momento llamativa la prohibición de las lacas contaminantes, los sprays, ¿te acuerdas? Las pinturas, los combustibles con plomo, la prohibición del tabaco. Pues a lo mejor hay que entrar ahí, ¿no? Es verdad que el dilema, desde ciertas lógicas, el dilema entre prohibición o no, choca, ¿no? Porque en principio, desde ciertas lógicas más cercanas a determinados postulados de la libertad, etcétera, esta idea de la prohibición choca, pero a nadie le escandaliza ya que se prohíba fumar, a nadie le escandaliza que se hayan prohibido las lacas contaminantes por el daño al medio ambiente. Y todos, seguramente, si hablamos del medio ambiente, todos estaremos de acuerdo en que debe haber prohibiciones en cuanto a determinados los coches, el carbón, etcétera, sustitución por otro tipo de industrias. Nadie le escandaliza esto porque parece que el fin es noble. Pues parece que nadie nos debería escandalizar porque el fin es muy noble. Recuperar la atención, que es recuperar vida verdadera, recuperar inteligencia, es no sumirnos en un mundo de zombies, en donde realmente quien quiera manipular, el que sea el dueño de estas compañías, tiene muchas posibilidades. Y no, tampoco no quiero entrar en un mundo maniqueo de unos seres malos escondidos que manipulan el mundo desde unas oficinas. No, pero en cualquier caso, si queremos gente, y parte que sí, gente crítica, gente que piense, que sea capaz de construir un mundo, pues necesitamos. No, por ahí no vamos bien. Está Claro, claro. fíjate, Hemos- necesitamos, voy a decir una frase muy tajante de Harry, ¿no? Luchar contra este constante goteo de cocaína conductual. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Hay un apartado final de conclusiones donde él habla de la rebelión de la atención. Y bueno, a partir del impulso en los dos sentidos, negativo y positivo, de la COVID-19, el confinamiento, en Estados Unidos, en abril de 2020, que es el pleno momento de la pandemia, el ciudadano medio se pasaba 13 horas al día mirando alguna pantalla. El número de niños mirando pantallas más de 6 horas al día se sextuplicó y el tráfico de las aplicaciones infantiles se triplicó. Y dice, y ahí está la propuesta de la rebelión de la atención: si seguimos siendo una sociedad de personas que duermen poco y trabajan demasiado, que cambian de tarea cada 3 minutos, que son seguidos y monitorizados por unas redes sociales pensadas para descubrir sus debilidades y manipularlas para que sigan viendo contenido sin fin, que están tan estresadas que se vuelven hipervigilantes, que adoptan unas dietas que les llevan a tener picos y desplomes de energía, que respiran a diario una sopa química de toxinas que les inflama el cerebro. Entonces, sí, seguiremos siendo una sociedad con graves problemas de atención. Pero existe una alternativa y pasa por organizarse y plantar cara, por rechazar las fuerzas que incendian nuestra atención y sustituirlas por otras que nos ayudan a sanar. Este es el mensaje optimista, militante, activista, y la alternativa es la rebelión de la atención, un movimiento ciudadano que equipara al movimiento en pro del medio ambiente, a la militancia ecologista, pues una militancia en pro de la lucha contra falta de atención.
Ujú. Bueno, confiando en que nuestros oyentes hayan mantenido todo el tiempo la atención en el programa, así que llegamos ya prácticamente al final, que concluiremos con Elvis Presley, pero antes hay tiempecillo para un fragmento, así que cuando tú quieras, Alberto. Te quería hacer un comentario a propósito de lo que cuentas, ¿no? Yo tengo una postura militante en mis conferencias, en mis clases, en mis programas, militante. Es verdad que soy pesado por naturaleza, pero tengo una postura militante acerca de la extensión. Que, por cierto, me gustaría que la gente que aborrezca mis tesis las aborrezca porque le parezcan inconsistentes, no porque sean largas. Y este es el problema. Me parece genial que se desmonten las argumentaciones, pero yo hago una opción voluntaria, hago una conferencia y en una conferencia intento que no sean, por supuesto, 10 minutos, ni siquiera media hora. Puede ser una hora. El programa empezó siendo 15 minutos y me cuesta mucho. Ya estamos en casi una hora. Pero hay una opción militante. Es decir, si realmente no quieres entrar, pues no entres. Pero hablar de este libro supone hablar de muchas dimensiones. Es verdad que se puede hablar en tres, me lo dice mucha gente, tendrías más seguidores, habría más gente, más likes, habría más gente siguiendo el programa si hablas del libro en 3 minutos. Es verdad, pero es que ese no es el planteamiento. Para hablar de un libro en 3 minutos, perfecto, un libro muy bonito sobre la atención, punto final. Ya, pero quiero contar la cantidad de elementos de interés que hay en el libro. Que el modo en el que lo cuento no interesa, fantástico. Que mis argumentos son endebles, estupendo. Que el libro no parece interesante a quien lo quiera leer, estupendo. Ahora, que el hecho de que dure una hora el programa, o 50 minutos, 45 minutos, sea disuasorio, y aunque estamos muy fuera de tiempo, quiero contar que en el máster de formación del profesorado en el que doy clase, yo soy el responsable de las prácticas del máster, de colocar a los alumnos en las empresas, en los institutos, haciendo sus prácticas. Y soy responsable, por tanto, también de hacer una guía de prácticas en donde se explica cómo es el día a día o cómo debe ser el día a día de los alumnos. La guía es extensa, porque es una guía, se va consultando diferentes aspectos de la guía. Cuando las agencias de evaluación vienen a evaluar el máster, analizan muchas cosas y se citan con diferentes profesores, con diferentes áreas, y bueno, sacan sus conclusiones y nos comentan los pros y los contras. La última vez que a mí me entrevistaron por esto, pusieron como objeción que la guía era muy larga. La verdad es que en un ámbito universitario, profesores universitarios pongan como objeción que una guía es muy larga, que la guía es muy larga y no es coherente, no se puede leer bien, hace que la información es superflua o redundante. Perfecto, pero que sea muy larga. Oiga, no, señor Kant, es que la crítica de la razón pura le ha llevado a usted 500 páginas. Abrévemela en 15. Y no quiero establecer paralelismos disparatados. No estoy, evidentemente, estoy a años luz de unas tesis filosóficas de entidad, ¿no? Pero bueno, esto a propósito de si tenemos tiempo o no tenemos No, tiempo pero para una lectura. lo que sí nos debería hacer reflexionar es por qué la gran mayoría de la gente en la actualidad sería incapaz de leer a Kant, ¿no? Yo creo que eso sí debería ser motivo de reflexión, ¿no? Sí, sí, o un libro de La 300 falta de páginas. comprensión de un libro de filosofía clásico, ¿no? Yo creo que Claro. eso sí nos Bueno, debería invitar a la reflexión como mínimo. entonces, induciendo esa reflexión, un fragmento breve en el que Arthur Ruskin, que fue el inventor del scroll infinito y que ahora está arrepentido y además denuncia los excesos de las grandes tecnológicas, este señor es el protagonista, digamos, de este breve fragmento del libro del valor de la atención de Johann Hari. Aza me lo explicó diciéndome que debía imaginar que en el interior de los servidores de Facebook, en el interior de los servidores de Google, hay un muñequito de vudú que es una reproducción tuya. Al principio no se parece mucho a ti. Es algo así como un modelo genérico de un ser humano. Pero empiezan a recabar los rastros, es decir, todo aquello en lo que pinchas, y las uñas que te cortas, y el pelo que se te cae, es decir, todo lo que buscas, cada pequeño detalle de tu vida online. Van acumulando todos los metadatos que a ti no te parecen significativos, de manera que el muñeco se va pareciendo cada vez más a ti. Entonces, cuando entras, por ejemplo, en YouTube, despiertan al muñeco y le proponen centenares de miles de vídeos a ese muñeco. Y ven qué es lo que hace que se le agite y se le mueve el brazo, para saber que funciona. Y a continuación te lo muestran a ti. La imagen era tan macabra que me detuve. Él siguió hablando. Por cierto, tienen ya uno de esos muñecos por 1 de cada 4 personas en el mundo. Por ahora, esos muñecos de vudú son a veces rudimentarios y otras veces asombrosamente precisos. Todos hemos vivido la experiencia de buscar algo por Internet. En mi caso, hace poco, intenté comprar una bicicleta estática y transcurrido un mes sigo recibiendo anuncios de bicicletas estáticas en Google y Facebook. Una cantidad interminable de anuncios.
tantos que me dan ganas de gritar, ya me la he comprado. Pero los sistemas se sofistican más y más todos los años. Aza me contó que está empezando a funcionar tan bien que cada vez que empiezo una presentación le pregunto a los asistentes cuántos de ellos creen que Facebook escucha sus conversaciones, porque se ofrece un anuncio que realmente es ajustadísimo. Tiene que ver con algo muy concreto que nunca han mencionado antes, pero que de lo que resulta que sí han hablado fuera de Internet con un amigo un día antes. Pues bien, por lo general, la mitad o 2/3 de los asistentes levantan la mano. La verdad da más miedo. No es que nos escuchen y después sirvan anuncios personalizados. Es que el muñeco que tienen de nosotros es tan exacto que predice cosas de nosotros que a nosotros nos parecen magia.